muchachos, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Ya es la última, al menos la última clase que van a tener conmigo para poderse graduar y terminar su preparatoria. Muy bien, chicos, con el permiso de ustedes, pues aquí estamos para poderles compartir la última clase, que es la materia de estadística, es el módulo 18. Y pues no les voy a hacer más rollo, nada más felicitarlos, pues porque por fin ya vamos a terminar esta etapa e impulsarlos y exhortarlos a que ustedes les sigan. Aquello que ustedes quieran estudiar, ya se dieron cuenta que todo es posible, ¿sale? Por respeto a ustedes, les voy a apagar la cámara, pero voy a compartirles mi pantalla. ¿Está bien? Muy bien. La materia se llama Estadística en Fenómenos Naturales y Procesos Sociales. Es el módulo 18. Mi nombre es Ana Laura Durán Velasco y hoy comenzamos con la clase número 1. Así que a darle. Les voy a apagar mi cámara, muchachos. Listo. Y vamos a empezar a ver la presentación. Vamos a ver un poquito de teoría con la finalidad de que no nos caiga como de bomba. Yo me acuerdo como que sí, alguna vez vi estadística, pero no me acuerdo, pero no sé de qué se trata. Más o menos ahorita lo vamos a leer, ¿sale? Conceptos básicos de la estadística. Se puede definir como la ciencia referente a la recolección, análisis e interpretación de datos que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Aquí hay palabras que de repente se oyen medias rimbombantes, pero es algo muy sencillo. Nos habla de que se refiere al recopilar, recolectar información, ponerla sobre la mesa, analizarla y sobre ello poder hacer una injerencia, poder interpretar esos datos. Eso es la estadística, ¿ok? Todos estos datos se buscan en condiciones regulares, ¿sí? En fenómenos de tipo aleatorio. ¿Qué son los fenómenos de tipo aleatorio? Algo que tú no predispones, algo que sucede por sí en la sociedad, ¿ok? La probabilidad es aquella que asigna a la oportunidad o posibilidad de ocurrencia de un evento aleatorio, un valor numérico que se encuentra solo entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, si hablamos en términos porcentuales. La probabilidad de que algo suceda nunca va a sobrepasar el valor 100 o el 1 y nunca va a ser el valor 0 menor que 0, ¿sí? Siempre va a ser el valor entre 0 y 1, la probabilidad, o si estamos hablando de porcentajes, entonces sí, sería entre el 0% y el 100%. La frecuencia absoluta se define como frecuencia de un evento al número de veces que este es observado dentro de un periodo específico en un espacio geográfico determinado. Nosotros delimitamos dónde y cuándo van a suceder ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplito abajo. Si tenemos a lo mejor 145 personas en la fábrica y andamos buscando cuántos son casados, ¿no? Y ponemos que 35 de 145 son casados. Eso me daría 35 personas que sí son casadas de un total de 145 que trabajan en el turno, por ejemplo. Eso me daría un valor de 0.24. Se fijan que este valor está entre 0 y 1. Jamás va a ser más grande que 1. Pero para poderlo transformar a porcentaje lo tengo que multiplicar por 100 y eso me da un 24%. La frecuencia relativa se define como frecuencia relativa al cociente entre la frecuencia absoluta del evento y el número total de eventos observados dentro de un periodo específico, en un espacio geográfico determinado. Perdón, esto es la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta sería únicamente el 35. La estadística y sus principios básicos. Hablar de fenómenos naturales como la lluvia o las tormentas, de procesos sociales como el crecimiento de la población, el desempleo o el analfabetismo, eso es la estadística. El uso de la estadística es común en diversas ciencias y situaciones cotidianas, pues permite obtener información detallada de todo tipo de variables sociales y naturales. Pueden ser variables numéricas y pueden ser variables no numéricas, ¿sí? Por ejemplo, dice, fenómenos naturales y procesos sociales. ¿Qué son, pues? ¿Qué es un fenómeno natural? Por ejemplo, las temperaturas, los vientos, las tormentas de arena, esos son fenómenos naturales. Los temblores, que son muy comunes en Mexicali, o los apagones, ¿no? Y un proceso social, por ejemplo, podría ser la migración, la economía o el crecimiento de la población. La deserción escolar, el fracaso escolar, también son procesos sociales. Tipos de eventos que son determinísticos o aleatorios. Un fenómeno natural o proceso social es definido como determinístico
si su observación u ocurrencia puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, si hoy es sábado, sí o sí, mañana es domingo. No hay manera de que eso cambie. Si yo este año cumplo 32 años, sí o sí, el año que viene tengo que cumplir 33. Bueno, las mujeres a veces nos quitamos los años, ¿no? Pero eso es otra historia. Me explico. Entonces, eso es un fenómeno determinístico. No hay manera de que pueda ser algo diferente. No hay manera de que el resultado sea diferente. Por otra parte, un fenómeno natural o proceso social es definido como aleatorio si su ocurrencia no puede ser predicha con exactitud. Por ejemplo, si yo pido una comida a Uber, ¿no? Uber Eats, yo le hablo y le pido y yo voy a decir, van a venir en 35 minutos. Eso es algo aleatorio. ¿Por qué? Porque hay muchas variables. Depende del tráfico, el tiempo que tarda el cocinero en hacerlo, depende de si el repartidor se equivocó de ruta, qué sé yo. Eso no puede ser predicho con exactitud, por eso se le considera fenómeno aleatorio. Las variables como instrumento de medición de la incertidumbre y la variabilidad de un fenómeno aleatorio. ¿Qué es una variable? Es entonces cualquier característica cuyo valor puede cambiar. Por eso su nombre variable, porque varía. ¿Ok? Al ser medida en distintos periodos del espacio o tiempo. Variables son símbolos que representan el valor de una cantidad cuyo posible valor observado no es fijo porque puede variar. Acuérdense, de ahí viene su nombre de variable. ¿Cómo son estas? Pueden ser cualitativas, que son no numéricas, y cuantitativas, que son las numéricas. Por ejemplo, las no numéricas. Si nosotros queremos mandar a hacer una camiseta de la generación porque ya nos vamos a grabar, la variable sería cualitativa porque no son números. A lo mejor queremos buscar qué color queremos de camiseta. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, las cuantitativas, vamos a hacer una estadística de a qué edad terminaste la preparatoria. Bueno, pues aquí sí aparecen números, ¿por qué? Estamos hablando de las edades y puede que haya varias personas de 20, otros de 30, otros de 35 y así sucesivamente. Las cualitativas, que son no numéricas, se dividen en ordinales, guardan una relación jerárquica. Por ejemplo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Eso es la relación jerárquica, ¿ok? El director, el subdirector, el maestro, el intendente, ahí hay una jerarquía. Y las nominales no guardan una relación jerárquica. Por ejemplo, nos regresamos al ejemplo de las camisetas. Las variables cualitativas, a lo mejor la camiseta la queremos blanca, la queremos negra, la queremos azul, la queremos rosa, la queremos verde. Ahí no hay una relación entre las variables. ¿Me explico? Luego las cuantitativas, que son las numéricas, las continuas pueden ser valores numéricos no enteros, por ejemplo, 0.1, raíz de 4, 3.35, etcétera, etcétera. Y las discretas, que son única y exclusivamente valores numéricos. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántas personas asisten al cine a ver la película de Barbie un martes en tal función, ahí tendríamos una variable cuantitativa porque es numérica y discreta, porque no podemos decir que son 3.8 personas, es como si le cortáramos la cabeza a la persona porque sería el punto 8. Por eso es que son valores numéricos enteros, única y exclusivamente. Las distribuciones más comunes en la probabilidad, la primera se llama distribución Poisson, perdón. Es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia medida de aparición de dichos eventos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. En teoría de la probabilidad y estadística, la distribución binomial o distribución binómica es una distribución de probabilidad discreta que cuenta con el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli independientemente entre sí con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito. O sea, la distribución binómica, binomial o binómica solo tiene dos valores, el 0 y el 1. 0 si no sucede, 1 si sucede. Es todo. ¿Ok? Y ahora sí, vámonos directamente a las preguntas de nuestra primer guía. Tomando en cuenta los datos de la gráfica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? La primera dice, los meses del inicio y del final de la temporada de huracanes resultaron idénticos. Vamos a ver, la temporada de huracanes comienza en agosto y termina en diciembre. Luego el siguiente dice, en octubre está la medida de la temperatura en cuanto a la intensidad de los huracanes.
Luego la siguiente dice, la medida de la temporada de huracanes se encuentra, perdón, la media de la temporada de huracanes se encuentra en el mes de octubre, tanto en un evento como en una fuerza. Después vamos a ver un video de lo que es la media. En los primeros 2 meses de la temporada hubo más eventos de la media que intensidad que los hubo en los 2 últimos meses. La respuesta correcta es el inciso B. En octubre está la mediana de la temporada en cuanto a intensidad de los huracanes. Vamos a la que sigue. Ay, perdón, le piqué. La superficie total del estado de Colima es de 5.625 kilómetros cuadrados. La superficie de área sin vegetación es de 11.73 kilómetros cuadrados. Entonces, la superficie de kilómetros con vegetación representa el cuánto por ciento. Esto no es otra cosa más que una regla de tres. Vean. Déjenme ver dónde anda mi lápiz. Aquí está. Dice que el total del estado de Colima, todo el estado, es de 5.000. Ay, no te vayas. No te vayas, no te adelantes. No quieres escribir esto acá. 5.625. Esto representa el todo. El todo es el 100%. Y me dice que solo 11.73 es un porcentaje. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, resulta que en una regla de tres, nosotros lo que podemos hacer es resolverla. ¿Cómo se resuelve? Se llama de tres porque tengo tres valores de 4, ¿sale? Los cruzados se multiplican. 11.73 por 100 me da un total de 1.173. Recuerden que cuando multiplico por 100, que tengo dos ceros, únicamente recorro el punto, dos espacios. Y luego lo voy a dividir entre la tercera cantidad. Esto se divide entre 5.625. Como ustedes podrán percatarse, esta cantidad es mayor a esta. Por eso el valor no nos va a dar más grande que 1, nos va a dar punto y algo. Si nosotros hacemos la división, podemos dividir con 1.173 entre 56.25. Ay, perdón, lo escribí mal. 1.173 entre 5.625. Esto me da igual a 0.20. ¿Sí? Esta división me va a dar igual a 0.20. ¿Qué es lo que me hace falta para completar el 100%? 100 menos 0.20, ojo aquí, porque estamos restando a enteros decimales. Aquí me quedaría 80, punto, y esto ya no es un 100, es un 99, por eso me queda 99.80. Por eso esta es la respuesta correcta. Espero que nos haya quedado claro, ¿sale? Casi todo en probabilidad y estadística, bueno, sobre todo en probabilidad, se resuelve con una regla de tres. Encuentra la media y la mediana de los valores siguientes. La media es el promedio. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todas las cantidades y dividirlos entre el total de cantidades. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tengo que sumar todas estas cantidades, lo divido entre 10 y me da 65.6. La mediana es el dato del medio. Si ustedes se fijan, están ordenados en orden cronológico, en orden ascendente o descendente. Entonces, lo que puedo ir haciendo únicamente es tachar uno de aquí, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y quedan dos datos al centro. ¿Qué pasa con estos? Se suman 43 más 45 me va a dar un total de 88. Pero como debe de ser el dato de en medio, ni es este, ni es este. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el 88? El 88
Lo divido entre 2 y eso me da un total de 44, que es este dato. Luego dice, de la siguiente lista selecciona los tipos de variables que pueden estar incluidas en los fenómenos en el fenómeno estudiado y sus gráficas. ¿Cuáles pueden ser? La 1, la 3 y la 5. Cualitativas, continuas y aleatorias. ¿Sí? La discreta no. ¿Por qué la discreta no? Porque tendrían que ser números enteros y las probabilidades de algún fenómeno pueden ser con números decimales. Y la cualitativa ordinal tampoco, porque un fenómeno no sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Número 5 dice, analiza el siguiente caso y a continuación responde las siguientes dos preguntas. Esto es para las dos preguntas que siguen. Imagina que para estudiar este módulo tienes que hacer un análisis de las consecuencias en una población tras haber sufrido un terremoto y compararla con los efectos sufridos en la Ciudad de México en el 85. A lo mejor ustedes no saben que ese fue un gran terremoto. Desde un punto de vista estadístico, tu asesor te entrega por escrito a todos los miembros de tu equipo el trabajo, una hoja, especificaciones del trabajo, cómo deben de presentarlo y las fechas de revisión y la entrega final. Les indica que esta actividad es adicional a sus tareas y estudio normal y que deberán hacerla en conjunto. ¿De qué manera abordarías el papel de especificaciones que te dio el asesor? Lee por favor las respuestas y tú me dices cuál de esas 4 es. A lo mejor sí me lo dijiste. No lo escuché porque no estamos en vivo, pero la respuesta correcta es el inciso C. Lo analizas detenidamente para comprenderlo e identificar las dudas que pudiera tener sobre el proyecto. Ordena los siguientes eventos desde el menos probable hasta el más probable. Ahí te van. El primero es el más probable. Perdón, es el menos probable, porque dice desde el menos probable hasta el más probable. El menos probable es que la semana que viene no tenga domingo. Obviamente todas las semanas tienen un domingo. Luego de ahí dice que en el mes de mayo llueve en el DF. Puede ser que sí, puede ser que no, porque todavía no es tiempo de lluvia. Recuerden que estas preguntas están como más hechas para el centro del reto. Luego el número 3 dice, el primer animal que vea entrar al acuario será una tortuga. Puede ser que sí, puede ser que no. Y el que es seguro, 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 dice que el 6 de enero se celebra en México el Día de Reyes. Este ya no sería un evento aleatorio, este ya es determinístico. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros sabemos que en México la tradición es celebrar el Día de Reyes. La número 7 dice, se define como el tipo de variable que es cuantificable únicamente en el conjunto de los números enteros positivos, como el número de hijos, las personas que entran a un cine, que fue el ejemplo que les dije hace rato, y los autos que salen de la Ciudad de México cada hora. Puede ser continua, discreta, cualitativa o dependiente. La que es la discreta. Recuerden que las variables discretas son aquellas que únicamente tienen números enteros. Y yo solo puedo decir que hay una cantidad de personas, de hijos o de carros con números enteros. No puedo decir que hay 3.5 carros, porque sería como un carro mochado a la mitad. Este tipo de fenómenos naturales se caracteriza por ser un sistema tormentoso cíclico a baja presión que se forma sobre los océanos. Es causado por la evaporación del agua que asciende del mar, con vientos que superan los 110 kilómetros por hora. Vamos a ver este video, chicos. Les aclaro que estos videos no son de mi autoría, no tengo los derechos de estos videos, sin embargo, los usamos para mejorar el aprendizaje. Hola amigos, a un nuevo vídeo de Nada más déjenme verificar que sí se está escuchando. Según yo, sí se está escuchando, ¿ok? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué son y cómo se forman las tormentas más grandes y violentas, los huracanes. A los huracanes se les llama así porque, según la leyenda maya, un dios llamado Huracán esparció su aliento a través del agua, creando la tierra.
Pero eso es una leyenda. Los huracanes, en realidad, son enormes tormentas tropicales que se forman en el sur del Océano Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Dependiendo de dónde se formen, también se les llama ciclones o tifones. A los huracanes que se forman en el Océano Pacífico se les llama tifones, y a los que se forman en el Océano Índico, ciclones. Los huracanes están formados por un ojo o centro compuesto por aire tranquilo, rodeado por nubes, fuertes vientos y tormentas llenas de agua. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se juntan y se desplazan sobre las aguas cálidas de los océanos. El aire cálido de la tormenta hace que las aguas superficiales se evaporen y empiecen a elevarse, generando baja presión en la superficie del océano. Los vientos que circulan en direcciones opuestas hacen que la tormenta empiece a girar. A medida que la tormenta se va desplazando por el océano, la velocidad del viento aumenta y va cogiendo una enorme e increíble fuerza hasta formarse el huracán. Cuando toca tierra, el impacto de un huracán suele causar muchos daños, aunque depende de la categoría de huracán que sea, ya que se clasifican en 5. Los huracanes de categoría 1 son los más flojos y tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los de categoría 5 van a más de 250 km por hora y son súper destructivos. La verdad es que los huracanes son muy peligrosos y hay poblaciones que han sido destruidas por ellos. En la actualidad, los científicos no saben si el calentamiento global provoca más huracanes o no, pero sí tienen claro que aumenta mucho su intensidad y su poder de destrucción. Así que, como siempre os decimos desde Happy Learning, tenéis que cuidar el planeta. Tenéis que reciclar y contaminar lo menos posible. Si todos respetamos la naturaleza, evitaremos muchas desgracias y tristezas. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Caray. Dejé de compartirles, pero no se preocupen. Aquí está. Muy bien, entonces ya entendimos lo que son los huracanes, ¿ok? Vamos a seguir entonces. Esto es lo que son los huracanes. Ya nos dijeron la respuesta. Eso está súper fácil. Vamos a lo que sigue. Dice, lee con atención el siguiente texto y después contesta la pregunta que se te plantea. Leanla, por favor, la pregunta. Muy bien, entonces dice, ¿cuál de los eventos que se menciona tiene un solo resultado probable? La ocurrencia de precipitaciones y el número de campañas preventivas, el número de campañas preventivas y realizadas a la altitud sobre el nivel del mar, el clima de la zona y la temperatura en el verano o la temperatura en el verano y la altitud sobre el nivel del mar. El número 2 es el que nos da respuesta a esta pregunta, porque dice que cuando ocurren esas epidemias, tiene que ver con las campañas preventivas y realizadas y la altitud sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Mexicali, pues no hay ese tipo de campañas precisamente por la altitud al nivel del mar. La siguiente dice, en base a la distribución normal,
Relaciona las siguientes expresiones y sus conceptos. Ahí les van. La primera es la desviación estándar poblacional. La segunda es la media aritmética muestral. Esta es como, bueno, está mal escrito ahí porque no se puede escribir bien, ¿verdad? Pero, ¿dónde estoy aquí? Se escribe con una X testada. X testada es como si tuviera un ganchito, un sombrerito, una rayita arriba. ¿Okay? La siguiente dice desviación estándar muestral y por último la media aritmética poblacional. Vamos a la número, bueno, y es el inciso B. Vamos a la número 11. Del siguiente listado de desastres, identifica los que son provocados por el hombre. Ojo, aquellos que por culpa o por bueno, no culpa, son responsabilidad del ser humano y por su mano han sido ese tipo de desastres, ¿ok? ¿Cuáles creen ustedes que sean? Cambio climático, extinción de la fauna y la alud. La alud, déjenme volver a buscar lo que es el alud. El año pasado que dimos esta clase lo encontramos por aquí en Google. Dice que es una masa grande de nieve que se desliza por la ladera de una montaña violenta y estrepitosamente, arrastrando con ella todo lo que encuentra a su paso. Una avalancha. Cambio climático, extinción de la fauna, alud, deforestación, avalancha, inundación, erupción volcánica, deforestación, cambio climático. Es correcto. El inciso D, ¿sí? Son los que son provocados por el hombre. Algunas de las otras también, pues, pero no necesariamente tiene que estar el hombre ahí. Por ejemplo, un alud no lo podemos provocar nosotros, o no es que una persona vaya y le patee la nieve y se cae. Una inundación no la podemos provocar nosotros, una erupción volcánica tampoco, etcétera, etcétera. Somos muy capaces de darle en la torre a la madre tierra, pero a esos todavía siguen siendo nuestros límites. ¿Cuáles de las siguientes acciones se consideran adecuadas para una investigación acerca de los fenómenos naturales susceptibles analizados estadísticamente? Usar una tesis o trabajo ajeno como propio, esa no. Citar a los autores cuando se haga una investigación, es correcto. Parafrasear citas o textos para integrarlos en mi investigación. Parafrasearlos siempre y cuando se citen, ¿sí? La correcta es la 2, la 3 y la 5. Ni la primera, ni la cuarta, porque dice preguntar a personas de mi nivel de conocimiento y usar sus ideas. Si yo no sé cosas y voy y le pregunto a alguien que tampoco sabe, pues no salgo de perico. El número 13 nos dice, para el desarrollo de una investigación de campo documental, se requiere plantear lo que se conoce como qué, que define lo que se espera obtener y que se formula de forma precisa debido a que constituye una guía para la investigación. Ese es el pronóstico, ¿ok? Lo que nosotros pronosticamos que puede suceder. Vamos a hacer un estudio a ver si llueve en Mexicali. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas, bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables cualitativas que son de vital importancia para comprender fenómenos. ¿Cuál de las que se expresan a continuación corresponden a este concepto? Ahí les va. Identifica la oración que completa la definición. Un polígono de frecuencia es donde el eje X reporta qué cosa y las ordenadas son proporcionales a. Un polígono de frecuencia es un gráfico de línea donde el eje X reporta las marcas de clase y las ordenadas son proporcionales al número de casos.
Vamos a la que sigue. Dice, ¿cómo se llama la distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante un cierto periodo de tiempo? Acuérdense que al inicio yo les mencioné dos. Exactamente, es la distribución Poisson. Completa el siguiente párrafo. ¿La estadística qué? Es el conjunto de instrumentos y temas relacionados con la descripción de las observaciones estadísticas que se refieren tanto al total de la población como a una muestra de la misma. Mientras que la estadística qué? Se ocupa de la lógica y procedimientos para la toma de decisiones en base a las propiedades de una población y los resultados obtenidos de una muestra conocida. Ahí les va. La estadística descriptiva es la que se encarga de recolectar los datos, de hacer el análisis, de presentar las gráficas, de presentar conclusiones. Sin embargo, la inferencial es donde se toman ya las decisiones. ¿Okay? Vamos a la 18. En un conjunto de datos, ¿cómo se llama a la media de las desviaciones absolutas? Esta se llama media aritmética. ¿Okay? La 19 dice, en el primer día de clases, el tiempo promedio requerido para desplazarse de su casa al colegio de 10 alumnos fue de 27 minutos. Esa es la media, ¿ok? Se seleccionaron 9 alumnos cuyos tiempos fueron, y aquí tenemos todos los tiempos. ¿Qué tiempo de los alumnos está representado por la mediana? Ojo, la media ya nos dijeron que fue 27. La mediana, ¿cómo se calculaba? Dijimos que simple y sencillamente lo que pasaba era que se acomodaban los datos en orden, ya sea descendente o ascendente, y se selecciona el del medio. Muy bien. Dice los fenómenos. Ay, Dios, no me venía ninguna. Los fenómenos son los fenómenos que, perdón, son los sucesos que acontecen en la naturaleza sin la participación directa del hombre. ¿Cuáles serán? Exactamente. Los fenómenos naturales, ¿correcto? Dice, relaciona las etapas del método científico con el estudio de la composición de la luz. Las etapas del método científico son estas y vamos a ver. Lo primero que se tiene que hacer es la observación. El arco iris es el resultado de la composición de la luz en el laboratorio. Luego el problema, ¿qué es el arco iris? La hipótesis, el arco iris es visible después de la lluvia. Eso es lo que todos creemos. Y por último, el diseño del experimento. La luz solar que se percibe como luz blanca está constituido por una mezcla de ondas luminosas luminosas de diferente longitud y color, las cuales representan la porción visible del espectro electromagnético. Yo no sé si ustedes sabían que el arco iris y los colores que se perciben son diferentes frecuencias de la luz blanca. Esa es la descomposición. Vamos por la siguiente, le di no se cambió. Calcula la media aritmética de las calificaciones de un estudiante en 6 módulos de bachillerato. Aquí ya les dije cómo era. Hay que sumar todas las cantidades y luego dividirlas entre el número de cantidades. Sí, hay que sumar 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 68 y dividirlo entre 6. Díganme ustedes cuál es el promedio.
Ok, ¿cuánto nos dio? 80. Ese es el promedio. Se define como el progreso del pensamiento en la metodología científica, en la medida en que el hombre depure los fenómenos antecedentes, concomitantes y consecuentes, y elija uno o algunos de ellos sin los cuales no se producirían los efectos observados. Esto es una conclusión. Después de haber hecho la investigación, se tiene que descartar, se tiene que pulir, se tiene que sesgar, es la palabra, para únicamente enfocarnos en ciertas cosas, y esto es la conclusión. Ok, chicos, vamos a la que sigue. El número 24. Te dan un conjunto de datos sobre grupos poblacionales y sus niveles económicos en tu municipio. A partir de ellos debes construir una tabla, hacer una gráfica, que es el diagrama de barras o de dispersión, usando las opciones de la hoja de cálculo e interpretar el resultado para mostrar la correlación existente entre las medias y las dispersiones de los datos. Todo esto es el proceso de la estadística. ¿Qué piensas respecto a tu capacidad de realizar esta actividad? A ver qué me contestarían ustedes. Muy bien. Puedes usar las opciones del diagrama de barras y despuntos de la hoja de cálculo e interpretar lo que se te pide. De hecho, Excel es algo como muy bondadoso, es muy fácil de poder utilizar para poder realizar este tipo de operaciones. Muy bien, vamos a la 25. Aquí hay otro videito, ¿sale? El conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables se denomina la metodología, y ahí les va. Ups, perdón, en otra parte. Ahí está. El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento. Ahora, El método científico es una técnica utilizada por la ciencia que consiste en una serie de pasos para obtener conocimiento sobre un determinado problema o fenómeno natural. Dichos pasos son observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis de resultados y conclusiones. El primer paso del método científico es la observación, que consiste en poner atención cuidadosamente a los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor e identificar a aquel que sientas curiosidad por investigar. Es por esta razón que a los científicos les llaman los eternos curiosos. Un ejemplo sería el observar que las plantas y las hojas de los árboles son de color verde. El segundo paso es el planteamiento del problema. En esta etapa se realiza una serie de preguntas sobre el fenómeno o problema observado y determinamos de manera específica qué es lo que queremos investigar. Por ejemplo, ¿por qué las hojas de los árboles y las plantas son de color verde? Tercer paso, la hipótesis. Es dar una posible solución al problema o fenómeno, es decir, lo que tú piensas del por qué sucede lo que vas a investigar. Es muy importante mencionar que puedes estar equivocado en tu hipótesis, pero no importa, ya que aún no has investigado a fondo el problema o fenómeno y puedes tener dos o más hipótesis. Un ejemplo de hipótesis sería: los árboles y las plantas tienen hojas de color verde porque hay algo en su alimentación que las pone de ese color.
La etapa de la experimentación es el paso más importante del método científico, ya que en esta fase se comprueba si tu hipótesis es correcta, mediante la realización de un experimento. Por ejemplo, se toman algunas hojas verdes, se ponen en un recipiente con alcohol y se calientan hasta hervir. En los análisis de los resultados, vamos a interpretar los datos obtenidos en la experimentación y podemos consultar distintas fuentes como libros, internet u otras investigaciones para comprender los resultados del experimento. Por ejemplo, el alcohol se puso de color verde porque se extrajeron los pigmentos de las hojas y ese pigmento se llama clorofila. Las conclusiones son el paso final de nuestra investigación. Es aquí donde damos respuesta a nuestro problema o fenómeno estudiado y comprobamos si nuestra hipótesis es correcta o no. Por ejemplo, las hojas de los árboles y las plantas son de color verde porque tienen un pigmento llamado clorofila, la cual capta los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, que es un proceso en el cual las plantas producen su propio alimento. Es muy importante llevar a cabo el método científico, ya que con los resultados y conclusiones de nuestra investigación, si es de mucha relevancia para la humanidad y la comunidad científica, pueden convertirse en teorías y leyes universales. Pero, ¿qué son las teorías y leyes? Te invito a que lo descubras en nuestro próximo video dando clic aquí abajo. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te... Ouch. Ok, vamos a continuar entonces acá. Y sabemos entonces que la respuesta es científica, es la metodología científica. El número 26 dice, ¿cuál es el método científico más aplicado en la investigación química? Vamos a ver este otro video que también está cortito, ¿sale? Buenos días, damas y caballeros, el equipo Newton hizo este video para ustedes, espero que sea de su agrado y comenzaremos explicando el método científico. Por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera. 1. Observación. Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad. 2. Inducción. La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. 3. Hipótesis. Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. 4. Probar la hipótesis por experimentación. 5. Demostración o refutación, antítesis, de la hipótesis. 6. Tesis o teoría científica, conclusiones. En palabras simples, este método se basa en la observación del fenómeno o problema. Continuaremos con el método experimental. Método experimental. Se define como el método científico que nos permite deducir relaciones empíricas entre variables o comprobar la veracidad de una hipótesis, ley o modelo por medio de un experimento controlado y repetible. Pasos del método experimental. Definir y delimitar el problema u objeto de la investigación. Plantear una hipótesis del trabajo. Elaborar un diseño experimental. Realizar el experimento. Analizar los resultados. Obtener conclusiones. Elaborar un informe por escrito. Ley. Establecimiento de una relación o secuencia de fenómenos invariables bajo las mismas condiciones. Teoría. Principios abstractos de la ciencia. También suposición o supuesto razonable, por lo general mejor desarrollado y más probable que una hipótesis. Modelo. Norma o forma comparativamente bien realizada, propuesta o aceptada para ser copiada. En simples palabras, este método se basa en interactuar con el objeto. A continuación veremos el método empírico.
El método empírico es, dentro de cualquier proceso, algo que haces a partir de conocimiento adquirido por experiencia. Por ejemplo, cuando montas una bicicleta, no hay un método científico probado estadísticamente que puedas seguir para aprender a conducirla, tú solamente la tomas y pedaleas, aunque al principio no puedas, después ya te acostumbras, ya que adquieres el conocimiento, únicamente lo repites sin saber el fundamento ni nada, eso es el método empírico. Nos despedimos de cada uno de los presentes, dándole las gracias por prestarnos un rato de su tiempo. Si les agradó alguna cosa les pido que dejen algún comentario de su... Si les agrado, les habla el robot. Muy bien. Entonces dice que es el método científico más aplicado en la investigación química, porque tiene que ser el experimental, porque tenemos que ver cómo reacciona. Recordemos que en química todos son reacciones. En la medida de caracterización más empleada, es la medida de caracterización más empleada comúnmente, y se define como el promedio de los datos. Sabemos que es la media aritmética. Dice, ¿a qué pasó del método científico? Se refieren a los siguientes hechos. En la investigación comprobó el carácter bactericida del líquido producido por los hongos en experimentos repetidos, con lo cual obtuvo alto nivel de incertidumbre. ¿Cuál de estas tres es? Efectivamente, la experimentación. ¿Por qué? Porque fue cuando se dieron cuenta, ¿sí? Se dieron cuenta cada vez que se estaba resolviendo lo mismo. Muy bien, vamos a la que sigue, el número 29. ¿Cómo se llama la colección de todos los resultados posibles de un experimento? Se llama evento, ¿sí? Todos los eventos. Por ejemplo, cuando yo lanzo un dado, que caiga un número 2, ese es un evento, ¿sí? Si yo lanzo otra vez el dado, que caiga un número 4, ese es un evento. Esta la vamos a conocer en este momento. Es el filósofo que se considera el iniciador de la lucha por la aplicación práctica del conocimiento científico, dando lugar al desarrollo de la tecnología en función de una mejor calidad de vida para la humanidad. Y esa persona es... Léanmelo, por favor. Es correcto. Es Francis Bacon. O Bacon. Como el tocino, pues. Completa el siguiente enunciado. Considera a Bacon que los principios de sirven más para fijar y consolidar errores fundados en nociones vulgares que para inquirir la verdad en la metodología científica. Esta persona dice que los principios de Aristóteles sirven más para fijar y consolidar errores fundados en nociones vulgares. Al lanzar un dado, ¿qué probabilidad existe de obtener un número menor o igual a 4? ¿Cómo creen ustedes que sucedería esto? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Cuáles son los posibles resultados? Déjenme cambiar nada más de color de pluma. Los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se obtenga un número igual a 4 o menor que 4? ¿Cuántos resultados serían? 1, 2, 3, 4. 4 de 6 posibles resultados. Si yo convierto esta fracción a 2 tercios, esto es igual a 0.66. O si divido 2 entre 3. Otra vez vemos
que este valor en la probabilidad es más grande que 0 y menor que 1. Y si yo quiero hablar de porcentaje, lo multiplico por 100 y entonces me dice que es el 66% de la probabilidad. ¿Más o menos? Las edades de los participantes en un concurso de ajedrez son las siguientes. ¿Cuál es la media y la mediana de los datos proporcionales? Recordemos, la media es el promedio. Hay que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edades y dividirlo entre 7. Y la mediana, se tienen que colocar los valores del número menor al número mayor y seleccionar el del medio. Por tanto, nuestra respuesta correcta es B. Profe, pero usted dijo que los números eran enteros, eran variables discretas. En este caso se utilizan variables continuas, ¿ok? Por eso es que podemos utilizar el 18.42. Aunque ese dato no aparece en la fila de arriba, es el dato que debería estar en medio. Cuando se miden las estaturas de una persona que asiste al doctor, se observan variables de 1.5 a 1.85 metros. A partir de ello se obtiene la media, la moda y la varianza. ¿En qué unidades está definida la varianza? En metros. ¿Por qué? Porque lo que estamos midiendo son metros. En esas unidades se debe de medir. Nosotros no podemos cambiar la unidad de medida. La siguiente dice, se miden las estaturas de las personas que asisten al colegio y se obtienen los siguientes valores. ¿Cuánto vale la varianza muestral? Aquí está la fórmula de la varianza muestral. Nos salía, si la calculamos con la fórmula, nos sale 0.0086, sin embargo, el valor más cercano es 0.0108. La número 36, eso ustedes ya la tienen contestada. En su guía viene remarcado este punto. Dice, ¿cuál es el símbolo del botón de la cinta de operaciones en una hoja de cálculo en Excel? Para aumentar el número de decimales a un valor numérico en cada celda. Y es el inciso D. La que sigue también la tienen ustedes contestada. ¿Cuál es el símbolo del botón de la cinta de operaciones de una hoja de cálculo en Excel? Para disminuir el número de decimales de un valor numérico a una celda, y también ustedes la tienen ahí seleccionada. Luego dice, ¿qué fórmula se utiliza para obtener el máximo que se tiene en conjunto de las celdas A1 a A4 y de B1 a B4? En una hoja de cálculo. Se debe de escribir así. Los dos puntos nos dice desde esta celda a esta celda. ¿Por qué el código es max y no máximo? Porque si está en inglés o está en español, es max. ¿Ok? Y cuando nosotros lo ponemos coma, únicamente le estamos diciendo de esta, sería la A1 y la B4. Una empresa de investigación de mercado realiza encuestas para determinar si el nivel de consumo de productos pueden incrementarse a partir de la publicitaria en diversos medios de comunicación como televisión y radio. ¿A qué etapa de la estadística corresponde este proceso? A ver, lo que está haciendo es realizar encuestas. Sería apenas la recolección de información, la inferencia recuerden que es cuando ya se toma una decisión. Interpretación de la información o la toma de decisiones. Correcto, es el inciso A, la recolección de información. El número 40 es un poco extensa, pero ahí les va. Analiza el siguiente caso y responde lo que se indica. Se desea investigar la influencia del consumo de opiáceos en el comportamiento de los estudiantes de bachillerato utilizando una muestra aleatoria simple del tamaño de 320. Se entrevista a cada estudiante, N es la cantidad de personas que participan, ¿ok? Se entrevista a cada estudiante de la muestra preguntándoles si ha consumido alguna droga o, en su caso, los problemas que ha ocasionado en esta práctica. Todas las preguntas se responden únicamente con un sí o con un no. Aquí hay una variante. En este tipo de distribución puedes utilizar el 0 y el 1 o el 1 y el 2, ¿ok?
Por la forma de diseñar y aplicar el cuestionario, se garantiza que las respuestas son confiables y que no hay influencia por opinión de otros estudiantes, familiares o amigos. Cuando se analiza los datos, se observan que la proporción de estudiantes cuyo comportamiento se ve más afectado o influido por la droga es prácticamente constante, alrededor del 6%. ¿Qué tipo de distribución puede esperarse en este experimento? Justifica la respuesta. Exactamente, solo tenemos dos respuestas, sí o no. Entonces, por ley es binomial. ¿Pero por qué? Descartamos la C y la D. Dice, porque la proporción de respuestas es independiente, constante y un valor muy pequeño. Porque la proporción de respuestas es independiente, constante y se codifica solo como 1 o 0. Muy bien. Muy bien, chicos, pues hasta aquí tenemos la primera clase. Por situaciones personales, el día de hoy no pude estar en vivo con ustedes. Yo espero que primeramente Dios ya la próxima semana pueda estar en vivo con ustedes. Les encargo encarecidamente que respondan la guía, que la estudien, que la revisen y si tienen alguna duda lo podemos abordar al inicio de la clase de la siguiente semana. Que tengan muy bonito fin de semana, descansen lo que tengan que descansar, estudian lo que tengan que estudiar y mucho ánimo que estamos por terminar. Nos vemos pronto si Dios quiere. Bye bye.